Porque este tipo de fe, o sea, la fe salvadora, produce en el creyente una confianza plena. ¿En quién? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre. Que lo que todo, amados hermanos, lo que Él nos ha dicho, nos ha dejado escrito a través de su palabra, tiene fiel cumplimiento. Y eso, el pensar en ello, nos lleva a la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandatos, porque le creímos. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. Pregunta: ¿cómo vive usted en sus propósitos? ¿O en los propósitos de Dios? ¿A qué le da más importancia? ¿En lo que usted puede hacer en Dios o en lo que Dios puede hacer a través de usted? Así que, amados hermanos, vivamos en obediencia a Cristo y a su palabra. Ya no ponga sus pensamientos, ¿verdad?, por encima a los de la deidad, sino viva sujeto a lo que Él dice en su palabra, en una obediencia a la fe salvadora. Esto es a Jesucristo. Aleluya. Entonces a esto se refiere Pablo cuando lo expresa, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 5, para la obediencia a la fe. Y dice: en todas las naciones, por amor de su nombre. Esto es de que tanto judíos y gentiles y en todo el mundo, ¿sí?, tenemos esa dicha, para nosotros también, de ser llamados hijos de Dios. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo, claro. De hecho, se dice que la iglesia que había en Roma en ese tiempo, la mayoría era de origen gentil. Por eso es de que en el versículo 6 les escribe, ¿verdad?, entre las cuales estáis vosotros, versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. En el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Estas últimas tres frases, amados hermanos, son paralelas. Los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Todas ellas se refieren a los cristianos específicamente nacidos de nuevo. Tenían un nuevo nacimiento en sus vidas. Los que vivían en Roma, ¿verdad?, los que esta epístola va dirigida. El apóstol Pablo saluda con ese acostumbrado saludo apostólico: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Si usted se siente digno de recibir favores de parte de Dios por todo lo que usted hace, a partir de ese momento dejaría de ser la gracia de Dios. Hay muchos que dicen: yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, pero es que recibo los favores de Dios. Eso no es la gracia de Dios. Pues gracia es precisamente todo lo contrario, es el favor inmerecido. La persona que recibe la gracia de Dios se siente indigna de recibir la gracia de Dios, el favor que Dios tiene para todos, cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo lo que somos es por Él y para Él. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, la paz de Dios en nuestros corazones no depende, amados hermanos, de las circunstancias externas, sino en un completo bienestar. O sea que nosotros, como hijos suyos, su paz hace guardia, ¿verdad?, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros sentimientos. Esa es la paz que nuestro Dios nos da. Y eso solo Dios puede hacerlo. No lo comprende la mente humana. A pesar de todo lo que acontezca en la vida, está por sobre todo
la paz que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Desconozco realmente por lo que está pasando en este momento de usted, pero la pregunta es, ¿sí vive en paz? Paz significa en el diccionario de la Real Academia Española situación de tranquilidad. ¿Sí se siente tranquilo? ¿Verdad? Dice, y buena relación entre los miembros de un grupo. Pregunta, ¿cómo es su relación con los demás? ¿Cómo es nuestra relación con los demás? Incluyendo la familia, con los hermanos en la carne, con los padres, con los hijos, con los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Jesucristo. ¿Sí se siente en paz, tranquilo? Si no existe tranquilidad en su vida, bueno, es porque algo anda mal, precisamente. Posiblemente haya alguna herida en su vida que fue ocasionada por muchas circunstancias, entre ellas alguna discusión, posiblemente. Y es por eso que se rompió la relación con esa persona. Ya no tiene una comunión con esa persona. Siendo que Dios nos llama a tener su paz que Él nos da en nuestro corazón. Ese es el llamado de nuestro Dios. Por lo tanto, no permita que brote, ¿verdad?, esa raíz de amargura en su vida, en su corazón, porque ese resentimiento, ese disgusto obstaculiza la comunión con Dios. Y una persona así muere día a día espiritualmente. Sigamos adelante, ¿verdad?, con el estudio. En el mismo versículo 7, esta frase de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sugiere por lo menos el hecho de que Pablo consideraba al Señor Jesucristo a la par con el Padre. Por lo menos es lo que Pablo, ¿verdad?, dice y declara. Existe una doctrina antibíblica en negar que Jesucristo no es Dios. Muchos de nosotros, ¿verdad?, la hemos escuchado posiblemente, y a su vez también hemos tenido la gran oportunidad de poder dialogar con este tipo de personas que tienen esa doctrina antibíblica, quiero decir. Ante esto, que si Jesucristo no es Dios, tengo que decir que en la Biblia, fíjense bien, en la Biblia no existe ni un solo versículo, si podemos ver, ¿verdad?, donde muestre que Jesucristo no es Dios. De entrada eso, ¿verdad? La palabra de Dios no existe ni un solo versículo donde muestre que Jesucristo no es Dios. Veamos algunos textos, ¿verdad?, donde aseguran que Jesucristo es Dios. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coiguales y consubstanciales. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esto nos lleva a tratar, pues, a otro tema, ¿verdad?, que en esta ocasión no vamos a detener, ¿verdad?, en ese tema de la divina Trinidad, ¿verdad?, sino en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en Tito capítulo 2, versículo 10, al final del texto, Tito capítulo 2, versículo 10, al final del texto dice así, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza, fíjense bien, la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Esto es de Dios nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En el mismo capítulo, en el versículo 13, ahí mismo en el Tito 2, 13, dice en la misma versión, su última parte del texto, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Él es Dios y Salvador de las almas. Bendito el nombre de nuestro Dios.
E indiscutiblemente, vamos hermanos, existen gran variedad de textos. Por último, quiero mencionar 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Esto es Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Jesucristo es Dios. Existen infinidad de textos, ¿verdad?, donde afirma que Jesucristo es Dios. Por último, veamos Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Leo para ustedes la versión Palabra de Dios para todos. Dice así la palabra del Señor: todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Está muy claro, ¿verdad? Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Aleluya. Incluso en su vida en la tierra. Muestra este texto en esa versión. Por ello es de que el apóstol Pablo consideró al Señor Jesucristo a la par con el Padre, pues Jesucristo es Dios. Pasemos al versículo 8 de ahí mismo de Romanos. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Observemos pues que Pablo usa una expresión de intimidad, que es lo que dice mi Dios, mi Dios. Ahora, el dar gracias es un acto que sugiere, fíjense bien, dependencia de alguien y gratitud hacia la persona de quien se recibe un favor. Es como, por ejemplo, usted ve a una persona que se le apaga su carro, ¿verdad?, su coche, en pleno bulevar, y usted se presta, ¿verdad?, para ir y auxiliar a esta persona, ¿verdad?, y lo apoya ahí, empujando su auto, y llegan a la orilla del bulevar, ¿verdad?, de la calle, lo estaciona, y no le da gracias, no le da las gracias a usted. Pregunta, ¿usted cómo se sentiría? Otro ejemplo, usted ve a una señora subiendo unas escaleras, ¿verdad?, con cosas muy pesadas, y usted le hace más ligera la carga, ¿verdad?, y llegan hasta la cúspide, hasta el lugar alto, al piso plano, ¿verdad?, y no le da las gracias. ¿Cómo se sentiría usted? Lo primero que pensaría es qué malagradecida esta persona. Lo primero, no me dio ni las gracias. A pesar de todo lo que hice por ella o por él, no me dio las gracias. Lo primero que pensaríamos. Bueno, pues hoy la humanidad es muy malagradecida con Dios. Son unos ingratos, ¿verdad? Olvidan el favor de Dios con la humanidad. Lo olvidan. Al venir Jesucristo a morir por todos los pecados del mundo, no valoran ese sacrificio, pero lo peor es de que como hijo de Dios seamos de esa manera, olvidadizos a tantos beneficios que Dios nos da día con día. Esto no es esporádicamente hablando, cada año, cada mes, no, día con día, el Señor nos da beneficios. ¿Quién sabe cuántas veces, verdad? Millones de veces, posiblemente, ha latido su corazón y no le da gracias a Dios por su vida. No sé ahorita, en este momento en el mundo, cuántos estén pasando hambre, necesidad y fuerte, ¿verdad? Y usted como cristiano no le da gracias a Dios por su alimento. Y hasta lo desperdicia, ¿verdad? Y lo tira muchas de las veces. Algunos en este momento se accidentan, ¿verdad? Y usted está muy quitado de la pena
aquí en este lugar, viviendo muchas veces pues su vida, ¿verdad? Metido en su mundo. Realmente, por cuántas cosas que Dios hace por nosotros, amados hermanos, debemos darle en todo tiempo gracias. Amén. Gloria a Dios. Hay algunos que, bueno, confían mucho en lo que tienen, ¿verdad? Posiblemente en otras cosas, ¿verdad? Pero todo, amados hermanos, se puede acabar en un segundo. Hasta la propia vida de usted, mi propia vida, en un segundo. No tenemos la vida comprada, pero sí la tenemos segura en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, el futuro no nos debe de preocupar, hermanos. Dios tiene todo el control total de todas las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Debemos aprender, amados hermanos, lo siguiente: dar gracias a Dios en todo y por todo. Gracias a Dios en todo y por todo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Mediante Jesucristo. Fíjense, en ninguna parte del mundo hay, ni lo habrá, alguien que interceda ante el Padre, solamente Jesucristo. Mediante Jesucristo. Ni tampoco nada ni nadie tiene el poder de perdonar pecados. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo. Vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Notemos cómo aquí en este texto no dice, fíjense bien, no dice mediadora, ni tampoco dice mediadores. Aquí no marca la palabra, ¿verdad? Dice un solo mediador, ¿sí? Alguien que intercede por nosotros, Jesucristo el justo. Aleluya. Vemos claramente en el libro de Efesios, los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo Jesucristo puede perdonar todo pecado. Para concluir, el versículo 8 de Romanos dice la siguiente frase: con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es evidente, amados hermanos, que los apóstoles tomaron muy en serio el mandato de la Gran Comisión. Observemos que el verbo se divulga está en presente indicativo. Se divulga. Vemos aquí cómo Pablo no se otorga a sí mismo el primer lugar en la proclamación, ¿verdad?, del Evangelio, sino que él reconoce que ellos también lo hacían. La frase todo el mundo, pues esta frase es una hipérbole, esta figura retórica en donde se exagera en la expresión con el objetivo de plasmar una idea. Por lo que Pablo se refiere que es hablado el Evangelio en ese imperio, ¿verdad?, romano. Es lo que Pablo se refiere en ese entonces, cuando él dice eso, en todo el mundo, incluyendo cualquier grupo, ¿verdad?, que en ese entonces existía ahí en ese imperio en Roma. Así pues, el mandato para la iglesia es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo.
En Marcos capítulo 16, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice así la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Nosotros como iglesia, amados hermanos, para concluir, ¿cómo contribuimos, cada uno de nosotros en particular, personalmente? ¿Cómo contribuimos para que la predicación del Evangelio sea palpable en el mundo, en la sociedad, en el pueblo, en la ciudad, en su colonia, en su casa, con los suyos? Procuremos, pues, por amor a Cristo, predicar las buenas nuevas, hablar del Salvador del mundo, el Evangelio que produce paz en los corazones. No sea, amados hermanos, que la sangre de ellos, aquellos que no les hablamos, se nos demande. No sea que suceda eso cuando podemos hablarles de que hay un Dios y un Salvador. Su